Leamos Romanos 8:28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu y dice: y sabemos que a los que aman, ¿a quién? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para que el conforme su propósito son llamados. A veces, ahora sí pueden tomar asiento. Antes, cuando leí este versículo, no lo entendía. Y lo he escuchado miles de veces, muchas veces. Pero ahora lo entiendo aún más. Antes de comenzar el testimonio, quiero hablarles que yo congrego en esta iglesia, en la iglesia del Arca del Dios Viviente, donde mi apóstol Gerson Morán. Y hubo un tiempo que el Señor me usaba mucho en predicar y me usaba hablando de Dios y me usaba como Él quería. Amén. Pero hace un poco tiempo hasta acá, le soy sincero, hermano, y yo creo que muchos lo hemos pasado, pero nosotros como hijos de Dios es bueno reconocer. Me enfrié en venir a la iglesia, me enfrasqué más en otras cosas, la casa, el trabajo, y no estaba casi mucho en casa, y cuando estaba me daba pereza venir a la iglesia, así como tú, cuando no quieres ir a la iglesia, igualito. Estaba en la casa a veces viendo televisión y yo decía, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, y me daba pereza. Yo no venía a la iglesia. Me comencé a enfriar y me comencé a enfriar. Me escribían los hermanos, me visitaban los hermanos, hasta que llegó un punto de hace no mucho, antes de lo que me pasó. Un día ya estaba triste, llorando, y le dije, Dios mío, ayúdame, no sé qué me pasa. No quería venir a la iglesia, a este lugar tan bello que aquí es donde nosotros nos despojamos de nuestras cargas. Aquí es donde nosotros podemos ser libres, brincar, gritar, alabar, saltar. Así como nos llaman allá afuera los hermanitos locos, pero así somos felices alabando a Dios. Así somos felices adorando a nuestro Padre Celestial. Aquí yo venía, hermano, yo no me había imaginado, hermano, yo vi la muerte, yo me había entregado ya que iba a morir. Hermanos, era el viernes del 14 de noviembre. ¿Qué fecha estamos? 28. El 14 de noviembre, hace más de ya casi como 2 semanas. Y ese viernes retornábamos a Guayaquil de viaje. Éramos 4 personas contando conmigo. Éramos 2 mujeres y 2 varones. Nosotras 2 mujeres veníamos atrás en el carro, retornando a Guayaquil. Ya estábamos a 2 horas de Guayaquil. Estábamos ya por Vía Balsar. Asumí yo cuando después hablé porque yo venía dormida en el carro. Veníamos todas 2, mi compañera y yo veníamos dormidas. En este vehículo veníamos tan tranquilas que me asustó lo que estaba pasando en ese momento. Golpe de 4 o 5 de la tarde del día viernes 14 de noviembre. El carro que veníamos viajando pega un frenazo y me levanto con mi compañera porque mi compañera comienza a gritar. Y sus palabras eran, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, yo me levanté y no reaccioné. Solo me levanté y comencé a ver a los lados. Y se veían en los vidrios que nos golpeaban. Alrededor casi de 20 personas estaban motorizados y en carros. Vestidos con uniforme, con chalecos antibalas, con pasamontañas y con armas que yo no conozco de armas, pero estaban con armas chiquitas y grandes, siquiera ahí hasta este tamaño, y pequeñas. Mi compañero que estaba manejando pensó en salir adelante y pisarlo si es posible, pero un carro se le atraviesa adelante. Cuando él iba a dar para atrás, habían como 2 o 3 carros atrás de nosotros y motos a los costados. Nos habían encerrado.
no podíamos dar. Mi compañero nervioso hasta no podía abrir el carro porque golpeaban, insultaban. Ustedes conocen esas palabras de grueso calibre. Decían de todo. Y abran. Y yo aún no reaccionaba. Yo solo estaba así. Yo me puse en shock. Yo no podía decir nada aún. Porque mi compañera solo gritaba, no, Dios mío, no, ¿qué está pasando? Créanme que yo pensé que eran policías, que a lo mejor querían requisarnos al principio. Pero cuando vi que eran bruscos en golpear y en gritar y que bájate tal, bájate cual, mi compañero del nervio se le trabó el carro al seguro y no podíamos abrir. Nos golpeaban más fuertes las puertas. Un poco más y disparaban, hermano. Pero no dispararon. Lograron abrir las puertas y logran bajar al chofer. Cuando bajan al chofer nos logran bajar a nosotras dos de atrás. Y inmediatamente cuando nos bajan del carro, todas dos fuimos encapuchadas. De ahí no vi nada más. Solo sentí que me llevaban y ellos decían, no pasa nada, colaboren, no pasa nada. Aún era callada y mi compañera me agarra y me abraza y me dice, Dios mío, nos van a matar. En ese momento recién cuando me trepan al carro, no sé si era camioneta, carro, pero me trepan en la parte de atrás porque sentí que tipos se sentaron al lado de nosotros, de ambos lados. Cerraron la puerta y nos fuimos. En ese momento comencé a alzar mi voz y clamé, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma dominio y control de este vehículo. Padre, guárdanos, cuídanos, protégenos, y me puse en las manos de Dios. Cuando comencé a orar, ellos decían, cállense, no pasa nada, cálmense, no pasa nada, cállense. Y mi compañera nerviosa al lado mío me agarraba y no me soltaba. Y me decía, nos van a matar. Ella dijo, no nos maten, no me maten. Y yo seguía clamando en ese momento. Créanme que del susto, cuando nos llevan a un lugar, a una casa, Señor bendito, dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Alaba lo que Cristo vive. Cuando nos llevan a esa casa, encapuchadas y todos, una mujer nos revisa, porque hay uno de ellos le dice, revísalas tú que eres mujer. Y nos revisó de pies a cabeza, nos revisó todo, nos revisó con sus manos en todas partes, a ver si teníamos algo. Incluso hasta nos hizo hacer zapitos en un baño, porque era un cuarto, una habitación. Y por ahí nos sacábamos la capucha, pero nos dejaron sacar la capucha, pero decían no miren hacia arriba, no nos miren. No podíamos ver a nadie, nosotros éramos con la cabeza hacia abajo y mi cabello que lo tenía suelto con el moño se me había caído y el cabello lo tenía tapando mi cara, como cuando ustedes me ven con el cabello en la cara, ¿sí? Mi cabello tapaba todo y yo no podía ver nada. Medio por ahí alzaba y a los filos veía que tenían a mis dos compañeros encapuchadas las caras, amarradas las manos, los tenían sin zapatos y los tenían golpeando. Hermanos, para mí esto no es fácil contar porque aunque no nos hicieron nada delante de Dios y gracias a Dios, nunca nos toparon, nunca nos hicieron nada a nosotras dos que somos mujeres. Porque ellos dijeron desde un principio, nosotros no nos metemos con mujeres y niños, pero ustedes estuvieron en el momento y en el lugar que no estaba indicado, o sea, en el momento equivocado. Entonces, ellos, nos robaron todo, carro, equipaje, todo lo que teníamos, teléfono, todo. Y créanme que yo sí me asusté. Y yo solo clamé a Dios. Nos sentaron en una cama y yo comencé a orar, estaba sentada y comencé, Señor, ten misericordia. Padre, perdóname por todo lo que he hecho. Y me arrepentí una y varias veces. En ese momento, después y después.
porque yo aún como ser humano creí que nos iban a matar. Pero me encomendé a Dios y dije, Señor, en tus manos estoy. Señor, en tus manos estamos, porque no era solo yo, eran mis compañeros. Entonces estaba asustada con el cabello y ellos cuando nos dijeron, tranquilas que a ustedes no se las va a tocar, aquí nadie las va a tocar a ustedes. Y todos eran hombres, la mujer ya se había ido, robaron todo. Me sacaron los zapatos, las medias y un anillo que tenía aquí de plata y este que es de acero. También me lo robaron, pero ¿por qué lo ven aquí? Ya les voy a explicar. En ese momento que ya estábamos sentadas y nos decían tranquilas, que no pasa nada, tranquilas, colaboren. Entonces uno de ellos entra y me devuelve mi cartera y me dice, ¿de quién es esto? Y yo solo alcé la mano y yo, es mío, para no verles la cara, ¿no? Pero todos ellos andaban con pasamontañas y tapados los ojos. Entonces yo le digo, es mío, y me devuelven mi cartera. Yo la reviso rápidamente y veo mi billetera, abro y veo mi cédula, la de mis hijos. Y en mi billetera yo tenía las credenciales del arca, la mía y la de mi hija, que pertenecía a la iglesia. Nunca me dijeron nada, me las devolvieron, pero al resto no le devolvieron nada. A mi compañera le devuelven una cartera pero vacía, sin documentos, sin nada. Y en eso se acerca otro con una funda negra y habían documentos y otras cosas ahí. Yo lo que alcancé a ver de uno de mis compañeros, lo cogí como que fuera mío, porque me dicen, ellos nos decían a nosotras dos, cojan lo que es suyo, pero no había documentos de mi compañera, habían documentos de mi otro compañero, y yo lo cogí como que fuera mío, cogí, y uno de ellos me dice, coja lo que es suyo, sí, esto es mío, y yo lo cogí nomás, me lo guardé, porque estaban ahí, los iban a botar, porque el otro dijo, eso de ahí ya quémalo, bótalo, lo iban a botar. Entonces yo comencé a recordar, hermanos, antes de seguir, yo vi mi vida en un momento. Yo vi cuando venía a la iglesia y lo que yo extrañaba venir a la iglesia y por qué no había venido a la iglesia, por qué había dejado de buscar de Dios. Y yo me recordaba mi familia, mis hijos, mi mamá, mis primas, mis primos, mi familia, mis amigos, todos mis hermanos en Cristo. Yo recordaba este lugar, recordaba a mis hermanos cuando hacían los cultos. Yo recordaba todo, hermanos, todo se me vino a la mente y comencé a llorar. Y yo decía, perdóname, Señor, perdóname, por favor, me encomiendo en tus manos. Yo soy de carne y hueso y tuve miedo, sí, y lloré también bastante. Mi compañera lloraba a cada momento y ella cada rato me decía, nos van a matar, ellos mienten porque nos decían, ustedes van a salir de aquí con vida. Me decían, les prometo que ustedes van a salir con vida. Hasta me juraban, me decían, ustedes van a salir de aquí, se lo juro, les doy mi palabra que ustedes, y así lo hacían, se lo juro que ustedes van a salir de aquí tranquilas. Y yo no sé si lo hacían para tranquilizarnos, pero mi compañera se ponía peor. Porque ella decía, nos van a matar, y era cada momento que me decía. Entonces yo trataba de concentrarme en orar para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y en eso que ellos querían, después que se habían llevado todo, querían plata, querían más. Y díganme ustedes, ¿qué secuestrador los coge para después soltarlos sin nada, como si nada? Nadie. Esto lo hizo Dios, porque Dios es el que movió, Dios es el que hizo, el que movió de aquí para allá, porque Él es el grande, poderoso, el gran yo soy. ¡Alábale, que Cristo vive! Poderoso de Israel. En ese momento querían información que no teníamos. Ellos ni siquiera sabían quiénes éramos. Ellos no sé de dónde sacaron cosas, se inventaron cosas, pero querían una información que no existía. Querían algo que no teníamos. Ellos no sé de dónde sacaron eso, pero según ellos sabían quiénes éramos. Mentira, ellos ni siquiera sabían quiénes éramos. Y le decíamos que nosotros somos trabajadores, que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a lo otro. Y ellos no creían, pero dame lo que tienes o dime dónde vives. Y querían información.
Entonces uno de ellos, a cada uno, a mis compañeros, los comenzó a torturar, a patear, a golpear. Y yo escuchaba cuando ellos se quejaban. En eso nos separan a mi compañera y a mí y me llevan a otro lado. Y a mí me pregunta uno de ellos, yo estaba encapuchada todavía y me arrima a una pared así. Estaba arrimada, yo solo veía los pies. En eso se me pone de frente y me dice, te voy a hacer una sola pregunta y tienes que responder con la verdad. Si tú no me dices la verdad, yo aquí te cojo, te mato y te dejo botada porque yo eso lo hago siempre, como a muchos. A mí no me importa quién eres tú y yo te mato. Créanme, hermano, yo no sé de dónde cogí fuerza y le veo las dos manos a él aquí, debajo de la capucha. Y yo le cojo sus manos, le alcancé a agarrar sus dos manos, se las agarré y se las alzo. Y le digo, delante de Dios te digo, yo no sé lo que tú me estás preguntando. Yo no sé lo que tú quieres, yo no sé. Delante de Dios te digo que no lo sé. Y le alcé la voz. Yo le alcé la voz al secuestrador. Y me dice, bueno, espero que sea cierto. Y me dejó ir. Y comencé a llorar y a llorar. A mi compañera se la habían llevado también a preguntar, a sacar información. Entonces yo sentada ahí, hermano, comencé a recordar versículos bíblicos y comencé a orar. Entonces cuando ellos ya supuestamente nos dicen que nos vamos, que nos van a dejar botados, era el mismo viernes tipo 10 de la noche, porque preguntamos la hora. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Nos estuvieron buscando, rebuscando, revisando, torturando a mis compañeros. Y en ese tiempo nosotros estábamos sentadas. Mi compañera estaba tan mal que se acostó y ella era que temblaba. Y yo le cogía la mano, le sobaba su cabeza y le decía, tranquila, Dios nos va a sacar de aquí. Tranquila que Dios nos va a sacar, porque ya ellos entraban y salían, entraban y salían. Hacían sus otras cosas, entraban y salían 1, 2, 3, pero mis compañeros estaban arrimados a la pared, todos amarrados. Ellos no podían ni ver. Y en eso estábamos las dos sentadas y uno de ellos comenzó a hacer conversa con nosotros, diciendo que no nos va a hacer nada, que nos van a dejar ir porque somos mujeres y ellos no se meten con las mujeres ni niños. Entonces hasta ese entonces dije que estábamos un poco más tranquilas, porque nos iban a dejar. Pero en eso ya nos dicen que nos vamos. Yo veo mis medias tiradas por ahí, las cojo, las guardé en la cartera, me puse los zapatos y así como estábamos nos fuimos. Hermanos, cuando nos llevan y nos embarcan a otro vehículo, todos encapuchados, ellos nos embarcan a un carro. No sé qué carro tampoco sería, tampoco lo vimos. Pero nos trasladan de ese carro a un camión. Cuando nos trasladan a un camión, nos sentamos arrimados, era un camión y su estructura era de metal porque yo la sentía. Me senté arrimada hacia esa estructura y yo la tocaba y era de metal, era un camión. Y escuché el camión que arrancó, escuché el sonido de su motor y comenzó a andar el carro y era que se movía como en calles de piedra. Hasta que llega a la carretera, una superficie plana. Y comenzamos y viajamos, hermano, como más de una hora. Más de una hora. Según ellos nos iban a dejar botados y tanto viaja cuando en ese tiempo, en ese lapso que ya hasta me dolía la espalda porque el carro brincaba al principio. Cuando ya se coge y se mete como a campo adentro, tierra, piedra. Comenzamos a sentir que el camión se movía así. Hermano, sentimos claramente que nos metían como campo adentro y mi compañera comenzó a llorar otra vez y me dijo, vistes, nos van a matar. Ellos nos están llevando para matarnos. Y créanme que me entró la duda, como ser humano, como mujer, como persona. Tuve miedo de morir otra vez. Y otra vez me volví a arrepentir y se decía, Señor, en tu mano estoy. Me
arrepentí, como cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y si voy a morir, Padre, recíbeme allá en el cielo, Señor, para que cuando tome lista, dígame aquí, así como cuando tú haces tu oración de arrepentimiento, esa misma oración la hice varias veces porque pensé que iba a morir. ¿Quién vive? Alábale. Alza tus manos a los cielos y adora. Adora a aquel que vive. Hermano, y nos llevaron a otra casa. Nos llevaron a otro lugar donde ahí creímos que nos iban a matar. Yo pensaba en todo, hermanos, mis hijos, mi esposo. Pensé en todo y pensé que iba a morir y pensé que nos iban a matar a todos, pero ese lugar, cuando llegamos a esa segunda casa, no había luz porque todo estaba oscuro. Ellos nos alumbraban con el celular y nos llevaron a una habitación solo para las dos, porque solo nos tenían a las dos ahí. A mis otros dos compañeros, al parecer, no sé si estaban en la sala o lo llevaron a otro cuarto, pero yo escuchaba sus voces. Y comenzaron ellos a torturarlos, porque ellos gritaban, decían, ay, no me golpees. Comenzaban a torturarlo a mi otro compañero, donde esas torturas para nosotros fue lo peor, porque era como escucharlo de aquí hasta donde está el hermano. Solo creo que había una pared. Y sentados en la cama, mi compañera y yo, me abraza, me tapa ella mis oídos y yo le tapo los de ella y decía, Señor, Señor, ten misericordia y dale fuerza, porque yo no quería que le vaya a dar algo, vaya a morir o le dé algo, un infarto o algo. Yo no quería que les pase nada a nadie, porque son mis compañeros. Y comencé a escuchar las torturas de ellos, tanto así que uno de ellos le lastiman el dedo a uno de mis compañeros y le rompen el dedo. Al parecer fue con algo, una tabla, un fierro, algo, y le parten su dedo de en medio. Un solo golpe le partieron el dedo como en 3 partes, porque llevan en la foto del dedo, llevan así y nos ponen debajo de la capucha y dice, mira lo que le pasa a él. Si no colaboras, te lo haremos a ti también. Se lo dicen a mi compañera y me lo dijeron a mí. En ese momento estábamos llorando y a mi compañera, uno de ellos le puso sangre del dedo de lo que le habían hecho, le puso en la nariz y le dice, ¿hueles eso? Eso es sangre. Y eso se lo hicieron a ella. A mí no me lo habían hecho. Pero yo estaba desesperada y clamando a Dios. Y ahí, en ese lugar es donde yo comencé a clamar con más fuerza. Ahí sí no me importó que me dijeran cállate. Y ahí comencé a clamar y dije, Señor, Padre, ten misericordia. Perdónanos a todos. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos. Guárdanos, protégenos. Y me encomendé a Dios. Y dije, y salió de mi alma la voz que dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alábale que Cristo vive. Cuando le dije eso, me acordé de la palabra y aún ayer el pastor predicó sobre los que tenían lepra. Y ellos le decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús los libró y los curó. Y solo uno fue a darle gracia. Y así clamé a Dios y le dije, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, porque no entendía.
Le dije, Jesús, Dios, yo no entiendo por qué estoy aquí. Lo único que te pido es que me guardes y me protejas y que me saques de este lugar. Y le clamé con la voz de mi alma, y cuando yo clamaba, habían como 3 ahí, porque escuché como 3 o 4 voces, y uno de ellos me dijo, a mí no me gusta que hablen de Dios cuando no son varones. Se expresó de esa manera y me dice, ¿acaso tú eres varona? Y yo le dije, amén, yo soy cristiana, mi familia es cristiana, mis hijos, mi esposo es cristiano, yo me congrego en la iglesia Arca del Dios Viviente donde el pastor Gerson Morán. Y yo le dije todo, a mí no me importó decir la información donde me congrego. Le digo, y si quieres ir a la iglesia, bien puedes ir. Y di información, que el pastor me perdone, amén. Y le dije, yo soy de la iglesia Arca del Dios Viviente, busca si quieres. Y comencé a responderle ya de esa manera. Y uno de ellos comenzó a buscar. Y yo le dije, ¿encontró? No, no encuentro, pero te creo, te creo. Y yo le dije, mi familia es cristiana, no entiendo por qué estoy en este lugar, pero Dios sabrá por qué estoy aquí. Y confío en Él, que Él me guardará, que Él me cuidará y me sacará de este lugar. Alábale que Cristo vive. Gloria a Dios. Después de eso, uno de ellos sale diciendo, varona, yo era cristiano, no sé quién era, pero en eso yo ya estaba recostada con mi compañera y yo estaba llorando, clamando. Entonces uno de ellos me dice, varona, yo era cristiano y Dios me usaba. Yo estoy apartado, pero yo me alejé. Y yo he perdido a mucha familia en pandemia y he tenido muchas tragedias. Al decirme eso, créame que cogí fuerzas, como cuando predicó el evangelista aquí, Alexander, sobre su testimonio que también fue secuestrado por horas. Y así mismo sentí, cuando este hombre sale diciendo yo era cristiano, enseguida en mi mente dije, él conoce la palabra. Entonces comencé y le dije, pero Dios no tiene la culpa por lo que te ha pasado. Me dice, amén, amén, yo sé que Dios no tiene la culpa. Y yo dije, son nuestras malas decisiones. Si tú te has alejado de Dios porque has querido, pero Dios a ti no te ha hecho nada. E incluso te está esperando con los brazos abiertos, porque Él aún quiere que tú le sirvas, así como lo hacías antes. Y me dice, amén, varona, amén. Y otro salió diciendo, amén, varona, nosotros aquí pedimos que nos hagan hasta culto, porque todos creemos en Dios. ¿Cuándo me dijo todos creemos en Dios? Entonces arrepiéntete, porque el Señor aún te espera. Él te ama, a Él no le importa lo que tú estás haciendo o lo que hayas hecho. Tus pecados son perdonados, a Él no le importa, porque tú sabes que Cristo te ama. Me dice amén, amén. Alábale que Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y comenzó y salió otro y me dijo, varona, perdóneme, porque nosotros no nos metemos con los hijos de Dios. ¿Usted está escuchando, hermano? ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Usted acaba de escuchar lo que me dijo. Alza tus manos y adora los cielos y da gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Esto nos confirma que nosotros los hijos de Dios, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos protege en todo momento, en todo lugar. Aún en el desierto Jesús está ahí. Aún en las pruebas, en las luchas, Jesús está ahí para ayudarte. Y eso vine a entender aún más. Porque me dice, varona, nosotros si hubiésemos sabido que usted era cristiana, la hubiésemos dejado. Pero ese no era el chiste.
yo entendí que tenía que estar en ese lugar. Yo entendí que tenía que estar junto con ellos. ¿Qué hubiese sido de ellos si yo no hubiese estado ahí? Porque clamé a Dios y le dije, Señor, sácanos a todos con vida, sácanos a todos de este lugar, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y comenzaba a clamar a cada momento y ellos me decían, tranquila, que a ustedes nadie las va a tocar, nadie le va a hacer nada, nosotros las vamos a cuidar, nadie se puede meter con ustedes, porque ustedes me dicen, si hay uno que se quiere propasar, ustedes me avisan, porque aquí nadie la va a tocar. Y yo dije, gracias, 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 gracias a Dios, alaba lo que Cristo vive. Hermano, es que estoy tan agradecida con mi Dios. Estoy tan agradecida por lo que Él hizo, que ahora ustedes ya no van a ver a la Rita vieja que estaba, porque sí estoy viejita, pero no a la vieja Rita, la antigua. Estoy tan agradecida con mi Dios porque le hice tantas promesas. Yo le prometí a Dios, Señor, si tú me sacas de aquí, me das una oportunidad, Señor, ya no voy a decir que no. Ya te voy a servir ahora sí de verdad. Si me mandan a predicar, yo iré donde me manden. Te serviré como tú quieres que lo haga. Padre, perdóname por ser infiel. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque soy ser humano. Así como tú también te equivocas, yo me equivoqué. Y Dios escuchó mi clamor. Porque este no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y comencé a clamar y yo me acordé de los versículos bíblicos. Cuando decía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Comencé a clamar, Padre que estás en el cielo. Bueno, después de que comencé a clamar y orar, nos tranquilizamos. Hasta ellos buscaron, en ese lugar hacía calor, hermano. Yo sudaba, mi compañera sudaba como usted no tiene idea. Si yo aquí a veces me quejaba de la calor, allá era un sauna. El sudor me chorreaba por todas partes. Porque tras que tenía la capucha, estaba con la ropa del mismo día. Ese lugar era cerrado. Solo había una cortina, pero no entraba ni aire. Y yo sudaba y sudaba y sudaba. Yo ahí dije, no me importa la calor, pero estoy bien, estoy viva. Y comencé a dar gracias. Y ellos nos veían que nos hacíamos así. Y así nos soplábamos las dos. Y ellos no sé qué trajeron un cuaderno y comenzaron a soplarnos. Varona, ¿tiene calor? Yo le soplo, tranquila. Yo le soplo. Aquí yo les voy a soplar a ustedes. Y éramos con calor que nos soplaban porque nosotros sudábamos. Entonces, hermano, pasó esa noche. No pudimos dormir porque tampoco fue color de rosa. Ningún secuestro es bonito. Pasamos pensando, yo pasé orando, clamando, Dios mío, en momentos me dormitaba, otra vez me levantaba. Y en todo ese tiempo, que hasta que amaneció, yo me acordaba de todos ustedes. Yo decía, ¿acaso sabrán dónde estoy? ¿Acaso mis hermanos sabrán, mi familia, mis hijos, mi esposo? Mi angustia era, ellos sabrán o no sabrán dónde estoy. Nadie sabía nada. Y yo estaba angustiada y preocupada por todos ustedes. Y yo les doy gracias, hermanos, a todos. Mis amigos, mis hermanos, mis familias, personas que me conocen en este país y fuera del país, que sé que estuvieron orando, clamando, aún los que hicieron sus oraciones, sus peticiones. Yo les doy gracias porque su oración llegó a Dios. Tu oración llegó a Dios, hermano. Porque el clamor del justo, la oración del justo puede mucho. La oración de mi madre, de mis hermanos, de mi prima, de mis hermanos, de mis amigos, de mis hijos, mis sobrinos, mis familiares, de todos que oraron y hacían cadenas de oración. Porque supe estando aquí que ya todos sabían. De diferentes iglesias habían subido clamores. Pastores de diferentes lugares que conocen a mi esposo y a mí. Aún a los que no me conocen a mí y solo conocían a mi esposo levantaron oraciones. Y toda esa oración al día siguiente, ya era en la mañana del día sábado,
ya se veía luz. Y seguía clamando, le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí, Dios mío? Señor, ayúdame, porque yo me sentía débil. Porque el enemigo te busca a ti cuando estás débil para poderte destruir. Así cuando no vienes a la iglesia, así cuando no quieres orar, así como lo que me pasó a mí. Cuando me enfrié, yo estaba débil espiritualmente. Estaba débil. Pero ese lugar me sirvió para clamar, para arrodillarme. Yo me tiré al piso y comencé a orar. Yo comencé a orar en la cama, en el piso, al lado de mi compañera. Yo la cogía de las manos, la apretaba y comenzaba, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes el poder, tú eres la vida, tú eres el que la da y la quita, Señor. Aquí nadie tiene potestad de la vida y la muerte, solo tú. Tú tienes el dominio y control. Padre, toma el control. Y yo le clamaba, Señor, toma el control de este lugar, toma el control. Y me levantaba en la mañana y aunque yo oraba, hermano, mi compañera me decía otra vez, nos van a matar. Y esa era mi lucha, porque cuando quería ser más fuerte para ella, me ponía a veces dudosa. Y yo dudaba, porque me decía cada rato, escucha, están cavando un hueco. ¿Sí escuchas? Y yo estaba orando y ella me mueve y me dice, sí escucha. Y yo estaba clamando, ¿qué cosa? Están cavando, escucha, nos van a matar. Y a cada rato, si escuchaba que cavaban, nos van a matar. Que si escuchaba que entraban, ya nos van a matar. Y tanto era su angustia que cuando entraban, ella le preguntaba, déjenos ir, mire, que estoy mal, que no sé qué, que estábamos con el estómago flojo, porque si les dije que se nos aflojó el estómago desde el mismo momento que nos secuestraron. Estábamos con el estómago flojo las dos. Y era cada rato ir al baño. En esa casa que nos llevaron no había ni válvula. ¿Te imaginarán? Entonces nosotros le tuvimos que pedir agua. Denos agua para echar al baño. Nos traían. Después ellos iban, ¿quieren agua para tomar? Bueno, nos daban agua. Después, ya después de un rato, llegaban y nos daban la comida. Nos dieron comida. Al día siguiente, arroz con menestra y pollo a la brasa. Como que estuviéramos de viaje. Como que estuviéramos en un hotel. Solo de ver esa comida y como estábamos con el estómago flojo, para no hacerle el desprecio, nos metimos como 2 cucharadas cada una y dejamos el plato. Y le dijimos a ellos, no sea malito, llévelo. Dice, ahí lo guarda porque estamos mal del estómago, estamos mal, era menestra. Ya, dice. Y nos dieron jugo, Gatorade. Después, como estábamos así con el estómago flojo, más después nos traen Pedialite, que es para la diarrea, ¿no? Nos traen un Pedialite, nos tomamos entre las dos uno, después nos traen otro, nos tomamos vuelta entre las dos, nos dieron 2 Pedialite. Trajeron unas medicinas porque nos sentíamos mal y nos atendían, pero no por eso quiere decir que no nos sentíamos asustadas. Yo me sentía asustada, hermano, aunque estaba confiando en Dios, clamando en Dios en que me saque de ahí. Igual usted sabe que es la voluntad de Dios. Yo no puedo exigirle a Dios, pero le pedía, Señor, yo te ruego, te suplico, sácanos de este lugar. Danos la oportunidad, Señor, dame la oportunidad. Sácanos de este lugar, te voy a servir, Padre. Yo comenzaba a hacer promesas y yo también sé lo que es prometer a Dios. Mejor es no prometer nada, no cumplir, que prometer y no cumplir. Porque eso no le agrada a Dios, amén. ¿Cuántos están vivos? ¡Alaba lo que Cristo vive! Gloria a Dios. Hermano, esa tarde del sábado comencé a acordarme de los versículos bíblicos, como le decía. Yo leía Jeremías 33:3, clama a mí. Me acordé de Josué, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Comenzaba a clamar y decía, Señor, tu palabra dice que todo lo que tocara con mis pies y mis manos será bendito. Y yo comencé, ¿sabe qué hice? Como nos levantamos, ya nos dejaban andar porque nosotras colaborábamos, nos dejaron estar tranquilas para poder respirar, ¿no? En eso, y comencé a orar.
comencé en la habitación esa, comencé a tocar las paredes. Padre, tu palabra dice que todo lo que tocares será bendito. Padre, en el nombre de Jesús, toma dominio y control de este lugar. Este lugar, Padre, no será lugar de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo piso aquí, tocaba la cama, la cogía a mi compañera de la mano y en el nombre de Jesús, Señor, Padre, ayúdanos, danos fuerza, danos fortaleza para seguir, para soportar, porque mi compañera me decía, ya no aguanto. Ya no aguanto, ya no puedo estar aquí. Ella lloraba, ya no soporto, ya no soportaba porque hasta creía que la iban a matar, nos iban a matar ese mismo día. Y tal vez podía haber sido así, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque esta gente, al parecer, estaba esperando una recompensa. ¿Cómo se dice? Cuando piden plata para soltar. ¿Una recompensa? No, un pago de... ¿Cómo se dice? Un rescate. Estos señores estaban esperando un rescate, creo. Pero ¿qué pasa? Que aquí en mi familia yo les pregunté y dicen que nunca les llamaron a pedir ni un centavo. Ni a mi otra compañera, ni a otra. Yo no sé qué rescate entonces estaban esperando. Entonces mi compañera me dice, pero tú sabes cómo es eso, el rescate. Piden plata, pero te terminan matando para no dejar evidencia. Entonces, eso me hacía dudar. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque dame fuerzas, porque no puedo. Yo me sentía sola, desconsolada, me sentía mal. Y como me sentía mal, me puse a llorar. ¿Y sabe qué pasó en ese cuarto? Me senté, estaba orando a Dios. Y yo sentadita, recién ahí comencé a ver toda la habitación. Vi que ya estaba el baño, vi aquí la pared, estaba pintada, el linóleo, la cama, todo. Y en eso miro al frente. Y al frente mío, hacia un lado, había una pequeña cómoda de madera vieja. En esa cómoda alcancé a ver que había como especie de unas inyecciones, una caja como de teléfono, pero nunca me acerqué a coger nada de eso. Pero en eso vi algo. Adivinen qué vi. Gloria a Dios. No adivinen porque eso no es de Dios. Miren lo que encontré en ese lugar. Dale un fuerte aplauso a Dios y alábale. ¿Cuándo en tu vida o en mi vida me iba a imaginar encontrar una Biblia en ese lugar? Una Biblia me encontré, que es esta Biblia viejita. La voy a guardar toda mi vida porque fue mi consuelo, fue mi esperanza, fue Dios. Cuando le dije, Dios ayúdame porque me siento sola. Dios ayúdame porque siento que no puedo, no tengo fuerza. Dios ayúdame porque me siento desconsolada. Veo esta Biblia a lo lejos. Entonces veo que no hay nadie, pues no entra nadie. Mi compañera estaba acostadita, ahí llorando. Y yo me acerco así rápido y la cojo. Cojo la Biblia y la comencé a ver así, toda un poco destruida. Pero es una Biblia. ¿Ven? ¿Y una Biblia qué representa? Es una palabra de Dios, una palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra de fe, la palabra de restauración. Es la palabra que yo estaba pidiendo y necesitando. Esta palabra bendita fue la que me dio fuerza porque aquí pude leer su palabra y fue la que me restauró, la que me consoló, la que me edificó, la que me llenó. Y dale gloria, gloria, gloria a Dios. Alábale que Cristo vive. Alábale si vive. Anoté aún para no olvidarme, pero no creo que me vaya a olvidar. Pero los versículos que yo leí en ese momento en esta Biblia fue el Jeremías 33:3, Romanos 8:28, Josué 1:9, Isaías 58, que es parecido al Jeremías. ¿Y qué dice en Isaías 58? Isaías 58 dice, clama voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Clama en voz en cuello. Hermano, yo clamaba desde mi alma. Yo pedía a Dios de mi alma. Tal vez no podía gritar porque ellos me iban a callar, me iban a gritar y qué sé yo. Pero desde el fondo de mi alma salía el clamor a Dios. Y decía, Jesús, Hijo de David, Mesías, tú eres Dios.
Dios poderoso. Y comencé a decirlo en voz alta: tú eres el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres el Jehová Jireh, tú eres el Adonai. Tú eres, Señor, el Shalom, el Adonai, el Rafa, el Nisi. Y comenzaba a nombrar a todos los nombres de Dios. Y yo decía: Señor, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y comenzaba a clamar y me arrodillaba en esa cama, como cuando tú te arrodillas en tu cama. Y me arrodillé sin importar lo que sea, sin importar quién me viera, si sea mi compañero, si alguien entraba. Y me arrodillé en la punta de la cama con esta Biblia y comencé a clamar en voz alta y decía: Señor, Señor Jesús, ayúdanos, dale fuerza a mis compañeros, porque pedía por ellos, porque ellos estaban golpeados, lastimados, torturados. Y los escuchaba muy poco. Aún así recuerdo que cuando los torturaban a ellos, y mi compañera y yo llorábamos y nos abrazábamos una a otra y decíamos: no soporto esto, no soporto. Aún en su condición, uno de ellos le decía al secuestrador, le decía a ese varón: déjame ir a consolar a las chicas, ellas no tienen nada que ver, déjalas ir. Déjalas ir, porque él nos escuchaba a nosotros llorar. Llorábamos como niñas, decíamos: no, Dios, no, ayúdanos, Señor. Y comenzábamos a llorar. Y él, aún en su condición, pedía por nosotros. ¿Cómo nomás yo puedo escuchar eso y pedir por él? Si él es mi prójimo. Y yo decía: Dios mío, dale fuerza, Dios mío, dale fortaleza. Señor, que aguante, Padre, sácanos de este lugar. Nosotros vamos a salir. Y yo escuchaba a los secuestradores que le decían a mis compañeros: colabora, hijo de tal, hijo de cual, porque aquí te hacemos picadillos si no colaboras. Hermanos, no solo te conformaron con lastimarle su dedo. Le partieron su dedo con un solo golpe, se lo partieron en 3. El dedo ¿cómo le digo? Le reventaron el dedo. Se abrió así. Y no tanto con esto, le cortan con un estilete en su oreja. Y eso era una tortura, porque yo escuchaba cómo gritaba. Y esos recuerdos de cómo gritaba, eso no se me quita. Pero yo sé que solo Dios me puede dar consuelo y me puede ayudar a lidiar, porque es algo que he quedado de que escucho sus gritos, escucho un carro como prende un camión y enseguida estoy es alerta. Escucho voces y aún en las noches me pongo a llorar con mi esposo. La otra noche le decía: tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo, y él solo me abraza y me dice: ya estás aquí en casa, gracias a Dios que te trajo. Y yo le digo: yo lo sé que Dios me trajo, pero tuve mucho miedo. Y como seres humanos todos lo tenemos. Solo quiero que recuerdes algo y que se te quede en tu mente y en tu corazón. Sin Dios estamos en la mano del enemigo. Estamos desprotegidos. Estamos como cuando el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscándote a destruir tu vida, tus hijos, tu familia, tu integridad, tu vida. Pero solo en Dios podemos tener confianza en que estamos bien. Amén. ¿Cuántos están aquí? Alábale que Cristo vive. Alábale que Cristo vive. Yo decía: Dios mío, pero si tu palabra en San Juan 3:16 dice que de tal manera más amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me acordaba de su palabra y los veía a ellos. Decía: Señor, pero si tu palabra dice que no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquel que no cree, dice su palabra, que ya está condenado. Pero el que creyere
fue salvo. Se me fue la hora. Gloria a Dios. En Hebreos 11 nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe fue puesta en mí en ese momento, cuando encontré esta bendita palabra. Créame, hermano, que tal vez le diga, nunca tuve tanta fe como la tuve en ese lugar. Y comencé a creer y le creí a Dios, porque una cosa es que tú creas que existe Dios, porque Dios existe, así como existe el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero otra muy distinta es que tú le creas a Dios, que tú le creas lo que Él te promete, lo que Él te dice. Y yo le creí en ese momento que Dios es mi protector, Dios es mi guardador, Dios es el que me protege, el que me guarda, el que me cuida, el que me da fuerza, el que me da vida. Él es el que decide. Alábale que Cristo vive. Él es el que decide si vives o mueres. Y yo me aferré a eso. Ellos no tienen potestad sobre mí, solo tú. Padre, solo tú tienes potestad sobre mí. Yo te ruego que me des vida. Te ruego que me saques de este lugar. Padre, te ruego que nos des vida a todos. Y yo comencé a clamar, a clamar. A mí no me importaba que ellos me escuchaban. A mí no me importaban, porque yo sentía que ellos rondaban por ese lugar. Sentía que abrían la cortina y me veían arrodillada clamando, y sentía que ellos cerraban la cortina. Sentía su temor, sentí su miedo, sentí lo que ellos tal vez estaban sintiendo, porque ellos tal vez dijeron, ella es una hija de Dios, nosotros no nos metemos con los hijos de Dios, porque ellos eran creyentes apartados. Ellos creían en Dios y tuvieron miedo. Por eso no solo les puedo decir, solo Dios te puede cuidar, solo Dios puede darte vida, solo Dios puede protegerte de la muerte, solo Dios te puede salvar del asalto, del sicariato, del robo, del secuestro, porque solo hay un Dios, solo hay un Dios, un solo Dios. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea mi Dios. Alabado seas, Padre. Dios mío, comencé a clamar Apocalipsis 1:18. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Padre, comencé a clamar y comencé a adorar a Dios y comencé a decir, Dios mío, Padre, ayúdame. Y ahí me fui al libro de la Biblia y me fui a Salmos. Comencé a clamar Salmo 140, donde clamas por liberación. Salmo 140 dice, Señor, líbrame de tus malvados, protégeme de los violentos, de los que traman el mal, y a toda hora provocan peleas. Su lengua es aguda como de serpiente, sus palabras son como veneno de víbora. Comenzaba a clamar Salmo 140, 144, 138, 135, 144. Y comenzaba a clamar cada salmo, Dios mío, ten misericordia. Y yo clamaba en voz alta, pues yo no estaba solo leyendo. Yo hablaba en voz alta y clamaba. Yo oraba sentada, oraba acostada, oraba arrodillada, oraba parada y comenzaba a caminar en ese lugar. Dios mío, hermano, yo no sé de dónde saqué la fuerza, porque ellos nos decían, colaboren, quédense quietas, hagan silencio, no respondemos, nos amenazaban. Y yo me paraba de la cama y, Señor, tú tienes el poder, tú tienes el control, Padre. Solo tú tienes, Señor, la última palabra. Padre, Dios mío, sácanos de este lugar. A mí no me importaba si me escuchaban o no me escuchaban, pero me importaba clamarle a Dios y esperar y confiar en Dios. Y mi confianza ya no estaba en mí, mi confianza estaba en Dios. Mi confianza no estaba en estos hombres, mi confianza estaba en Dios. Estaba en Dios, estaba en Dios, porque me había aferrado a su palabra. Y me aferré a su palabra. Dios mío, y yo le di gracias. Y esa noche terminó. Y de tanto clamar a Dios, Isma, sus oraciones, porque esto solo lo hizo Dios. Lo que pasó después no es cosa del hombre. Dios movió
algo que tuvo que mover, sacar de un lugar y poner en otro, mover, juntar personas, esparcir personas, volverlas a juntar. Pero lo que pasó después, el día sábado tipo 9 de la noche, uno de ellos se acerca y antes de eso nos habían dado merienda. Nos habían dado arroz con huevo frito, un pedazo de chorizo frito y 2 verdes, un vaso de Gatorade. Y me acuerdo porque ellos van y dicen, chicas, coman. Y uno con el estómago que estaba flojito, yo vinomé el plato y me comí el verde. Comí la clara del huevo y una cucharadita de arroz. El resto lo dejé, probé el chorizo. Y el resto lo dejé, porque créanme que en esos momentos no le dan ganas ni de comer. Pero yo dije, tengo que comer para tener algo de fuerza. Porque no había comido almuerzo, no había comido desde la noche anterior, no habíamos merendado, no habíamos desayunado, no habíamos almorzado bien. Entonces en la merienda me comí 2 cucharadas y ese verde y un vaso de jugo de Gatorade. Porque incluso me preguntan, ¿quiere agua, varona, o quiere Gatorade? Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive. Y como les decía, yo era la varona de para arriba y para abajo, para todos los lados. Entraron y me dijeron, varona, ¿quiere más agüita? No, varoncito, ahí nomás, le digo, gracias. Después entra un rato, varona, ¿quiere Gatorade? Ya, tráigame Gatorade. Me trae un vaso de Gatorade y me lo tomé. Eso me dio un poco más de energía porque estaba un poco débil. Entonces, esa noche pasó, comimos, mi compañera me dijo, me queda viendo y me dice, llorando, me dice, no vamos a salir de aquí. Siquiera nos han de tener un mes o nos van a matar. Qué pesimista, Dios mío, yo decía. Señor bendito, ¿cómo me decía peores cosas? Y yo decía, no. Si Dios nos tiene en este lugar, mira cómo están, mira cómo nos tienen, no nos han tocado, no nos han lastimado, no nos han hecho nada. Dios nos tiene aquí, Dios nos va a sacar de este lugar. Créele que Él nos va a sacar. Sí, pero es que nos van a matar. Me ponía a llorar. Entonces me ponía mal a mí también, pero yo me enfrasqué, no, sí vamos a salir. Después se acerca, tipo 9 de la noche, uno y me dice, a ver, alístense que se van. Y estábamos así recostados y nos levantamos de una como asustadas y dijimos, ¿cómo? Dice, alístense que se van, cojan sus cosas que se van, ya las vamos a ir a dejar. Nos van a dejar, hasta sorprendida, hasta mi compañera, seguro nos van a dejar, pero juren, de verdad nos van a dejar. Sí, las vamos a dejar. Primero nos hizo creer que nos iban a dejar solo a las 2, porque me dice, las voy a dejar, les doy plata para el pasaje y se van a su casa. Y yo decía entre mí, pero si estamos lejísimos, aquí que me va a dejar a mi casa, aquí tendría que irme al terminal a algún lado, ¿dónde es que estaré metida yo? Entonces yo decía entre mí, seguro nos van a dejar, sí, la van a dejar. Después se fue. Y después nosotras nos mirábamos, de verdad, entraba un muchacho, entraba el otro, porque eran algunos. Todos encapuchados con pasamontañas. Solo se le veía el ojito. Ni la boca se les veía. Entonces después vuelve a entrar el sujeto, el tipo, el hombre este. Y dice, bueno, les voy a decir la verdad. Y él se agacha, nosotros estábamos sentadas así como ella. Y dice así, les voy a decir la verdad, así de cerquita. Y nos quedamos así, todas estáticas. Y dice, miren, los vamos a dejar a los 4. Y nosotros, ¿cómo? A los 4, de verdad. Y yo dije entre mí, gracias Señor, que sea así. Y nos dicen, miren, la verdad es que la UNAS se los está buscando. Y no queremos problemas con ellos. Ellos ya saben algo y ellos ya van a intervenir y nosotros no queremos problemas. Los vamos a ir a dejar porque ya nos dieron la orden que ustedes tienen que irse. Pero les digo a ustedes, esto lo hizo Dios.
Ni la UNACE, ni la policía, ni nada. Esto aquí metió mano, ¿quién? Dios. ¿Quién metió mano en la UNACE? Dios. ¿Quién metió la mano en la policía? Dios. ¿Quién nos iba a buscar? Dios. Dios nos iba a rescatar. Dios nos iba a sacar. Dios es el que nos iba a librar, porque Dios es un Dios de poder y palabra, porque lo que promete cumple. Créele, créele, créele. Créele al Dios Todopoderoso. Cuando Él nos dice eso, eran las 9 de la noche. Y yo feliz dije, gracias Señor, porque tú nos vas a sacar de este lugar. Cuando ya Él se va, y viene el otro muchacho y nos dice, bueno, hay que esperar que llegue el carro, porque todavía no llega. Ni sabíamos dónde estábamos. Él dice que estaba haciendo guardia ahí parado con el celular, viéndonos así, estaba un poco oscuro, poquita luz había como para ver algo. Y entonces pues yo le estaba diciendo a mi compañera, viste, gracias a Dios nos vamos a ir. Y ella, sí, de verdad, no puedo creer, de verdad. Y se puso a llorar. Entonces, hacía tiempo, eran las 11 de la noche, hermano, de 9 a 11. Y no llegaba el carro. Y yo esperando que llegue el carro, el muchacho comienza a hacer conversa y dice, de verdad que sí se van a ir, les doy mi palabra. Y yo, pero de verdad, no nos mienta, decía mi compañera, no nos mienta, díganos la verdad, que nos van a matar. Y decía, no, tranquila niña, no la van a matar. Sí van a salir, les doy mi palabra que ustedes se van a ir. Mi compañera le decía, pero ¿está seguro? Usted mismo nos va a llevar, pero verá usted mismo, como usted nos vamos, usted mismo llévenos. Y ahí él, sí, nosotros vamos a ir también. No, ahí nos aferramos al muchacho que nos iba a llevar también. Pero quiero contarles algo. En esto que estábamos esperando, comenzamos a conversar con el muchacho. Y él me cuenta pues de que también conocía de Dios, que estaba apartado y cosas así. Entonces comencé a hablarle de Dios. Estábamos sentados en la cama y él estaba allá, y en eso yo le digo, ven varoncito, ven mijo, siéntate aquí. Yo llamando al secuestrador, ven, siéntate aquí para conversar. Y él estaba en el celular, cogió, se sentó, era un delgadito flaquito. Me acuerdo cómo era, más o menos. Y comenzó a contarme de su vida, comenzó a contarme de su mamá, de sus hermanas, comenzó a contarme de su vida. Entonces, en eso, que yo le hablaba de Dios y le decía, solo Dios te puede cambiar. Tú pones en peligro a tu familia estando metido en estas cosas. Si tú cambiaras, si tú buscaras a Dios, todo puede cambiar, incluso hasta tu propia familia. Pones en peligro a que los maten. Cambia. Y él no me agachaba la cabeza y me movía así. Y en eso yo tenía la Biblia, y como nos íbamos le digo, ¿puedo llevarme esto? Y me dice, sí, varona, esa es su espada y eso le servirá a usted de testimonio. Y por eso me la traje, porque esta es la espada que cada uno debe de tener. La palabra de Dios que aún no entendía. Cuando mi pastor me dice, ¿dónde está tu espada? Y yo no tenía Biblia, yo no tenía espada, porque yo andaba con el teléfono en la Biblia. Y ahora entiendo que esta Biblia, que es tu espada, te protege donde tú vas. Ahora entiendo que la Biblia es la que te cuida, la que te guarda tu espada. ¿Para qué es una espada? ¿Para qué es una espada? Para protegerse. Y esta Biblia nos protege de mucho. Tanto así que cuando llegó el carro, 11 de la noche, 11 y algo, dijo el chico, llegó el carro, alístense. Cogimos cartera, yo cogí mi cartera, ella cogió su bolso, estábamos listas, los zapatos, todo, nos fuimos a lavar las manos, fuimos al baño haciendo pis, todo. Tomamos agua, todo, y ya nos íbamos a encapuchar nosotras mismas para irnos, porque queríamos irnos. Y en eso que ya nos ponemos la capucha y vamos saliendo, y yo voy saliendo con esta Biblia así. Mi cartera de este lado me la puse como bolso, y de este lado la Biblia. Con esta mano agarré a mi compañera para que no nos separe envuelta, y con esta mano no solté esta Biblia. Y con esta mano la agarré, y cuando ya nos íbamos nos decían, vengan por acá. Solo veíamos el piso. Entonces yo solo veía lo que ellos nos estaban guiando, y yo iba con la mano así. Y uno de ellos le decía al otro, cuidado con la varona, ayúdala a la varona,
Tanto así que me suben al carro y de ese carro nos trasladan al camión otra vez. Tanto que el camión, como era alto, a mí me cargan como bebé, porque yo estaba con esta Biblia así y agarrada de mi compañera. Y mi compañera se va adelante, me la sueltan. Y ella me llamaba: Rita, ¿dónde estás, Rita? Entonces yo le digo: aquí estoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces a mí me llevaban atrás de ella y tanto me cargan, me suben al camión y seguían diciendo: cuidado con la varona, ayúdale, sí, anda, allá, ponla allá, camina allá, anda con la varona. Y yo vi todo el tiempo la misericordia de Dios en mi vida y aún los que estaban en ese lugar. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si tal vez no me hubiese puesto a clamar, si no hubiese estado en ese lugar? No lo sé. Pero ahora entiendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque esto nos da fuerza, nos da fe. ¡Alábale que Cristo vive! Hermanos, y cuando salimos de ese lugar, nos dejaron botados. El camión iba por la calle plana. Y con esto ya termino. Por la calle plana iba, fue como una media horita. Se metió vuelta por el camino piedroso. Ni saben mis hermanos. Mi compañera, que yo la estaba abrazando porque ya nos íbamos, cuando sentimos el camino de piedra, porque era que va por la carretera y se metió para la izquierda. Y comenzó el carro a andar así. Comenzó a llorarme en el hombro y me dijo: ¿vistes? Te dije que nos van a matar. Y yo le dije: no nos van a matar. Y cuando ya le dije: no nos van a matar, ya nos van a soltar, ella ya no siguió diciendo: nos van a matar. Se puso llora. Tanto que esos chicos, los secuestradores, decían: ¿por qué lloras si ya te vamos a soltar? Y ya estaban molestos, estaban cansados. Yo creo que ellos eran los más felices que nosotros no fuéramos. Porque era cada rato que le decíamos: déjenos ir. Y yo creo que ellos estaban más felices porque decían: ya se van, nos decían ellos. Porque tal vez ellos en su corazón querían que nos vayamos, pero ellos no tenían la decisión, porque ellos eran mandados. ¿Por qué me doy cuenta? Porque uno era apartado y arrepentido, que yo lo sentí que estaba arrepentido, pero ellos están atrapados en ese mundo, porque ellos tienen líderes, tienen jefes, que ellos ordenan y ellos obedecen. Ellos porque son esclavos. Pero ahora te digo que tú y yo somos libres de la esclavitud, libres del cautiverio, libres del pecado, libres de la maldad, de la mortandad, del asesinato, del robo, del secuestro. Tú y yo somos libres. Alza las manos al cielo los que amamos a Dios. Si de verdad eres agradecido con Dios. Mira, hermano, yo vine a conocer y yo vine a sentir en todo este tiempo del secuestro que estuve desde el viernes del 5 de la tarde, entre 4 a 5, hasta el sábado 12 de la noche. Llegué a mi casa domingo 3 de la mañana, amanecer domingo, el día de las elecciones. Llegué a mi casa con un amor tan grande hacia toda mi familia, mis hijos. Los extrañé tanto, como que nunca los había visto, como que tenía tiempo que no los había visto. Cuando yo llego a mi casa, la primera que me recibe es mi hija, porque mi esposo me había ido a ver donde nos habíamos reunido los cuatro. Salimos los cuatro de ese lugar. Nos dejaron botados, sí. Nos dejaron metidos al fondo del monte, sí. Pero nos dieron unas indicaciones. Ellos dijeron: los dejamos aquí, nosotros nos vamos y ahí ustedes pueden girar y van a ver la vía y ahí buscarán ayuda, pero cuando nosotros nos vayamos, antes no. Entonces yo quise obedecer hasta el pie de la letra. Me dejan a mí, mi compañera a un lado, agarro a mi compañero al otro lado y mi otro compañero estaba al otro lado. Entonces estábamos con la cabeza agachada. Ellos nos dan indicaciones: se quedan quietos, no se muevan, no hagan nada porque si no les disparamos. Entonces uno de mis compañeros ya después me dijo que él pensó que nos iban a matar o
que nos iban a disparar y dejarnos heridos por último. Pero yo dije, no, voy a obedecer hasta lo último porque Dios de aquí me saca sana y salva y enterita. Entonces yo estaba quieta, escuchamos que se fue el camión y en eso mi compañero de acá quería alzar la cabeza y yo le bajo la cabeza. Agacha, espérese un ratito, ya dejen que se vayan y ahí nos vamos. Una vez que no escuchamos ruido, nos sacamos, miramos al frente, monte oscuro, dimos la espalda y estaba la vía. Nos dejaron por vía Salitre, llegando cerca a las urbanizaciones. Ni yo sabía porque preguntamos por ahí. Nos dieron el aventón pidiendo ayuda, estábamos ensangrentados y en eso fuimos libres, hermano. Entonces se nos fue la hora, pero ese es el testimonio que Dios me dio para darles a ustedes y darles gracias por sus oraciones. Yo sé que todos estuvieron orando por cada uno de nosotros y Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cómo no darle gracias a Dios si Dios me rescató de ese lugar? ¿Cómo no darle gracias a Dios si Dios da vida y vida en abundancia? Hermanos, Dios es el único que te puede librar hasta de un asalto, de un sicariato, de un secuestro, de un robo o de cualquier adversidad que estés pasando. Es diferente cuando estés pasando una adversidad o pruebas con Dios que estar sin Dios. Porque sin Dios estás expuesto al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda, que te destruya y te haga picadillos, como ellos lo decían. Puesto de pie, iglesia.